Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stars and bright skies through the perilous night o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Ahora el himno nacional cubano. Al combate correr vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobios sumidos. El clarín escuchad el sonido, a las armas valientes correr. ¡Viva Cuba libre! Pues, vamos a hacer un minuto de silencio por todos los que han fallecido en la lucha por la libertad de Cuba. Muchas gracias. Parece que estamos predestinados a siempre tener problemas a la hora de poner la música, a la hora de poner el himno. Es algo que aparentemente es una cosa sencilla, pero que a través de los años no hemos podido nosotros superar. Así que le pido disculpas a ustedes. Había traído inclusive una canción que Basilio, a quien estamos dedicando este homenaje póstumo, un gran luchador por la libertad de Cuba, un amigo extraordinario, alguien que lo dio todo por hacer a nuestro pueblo feliz. Y yo había traído esa canción que siempre que me visitaba, algo que hacía Basilio con bastante frecuencia y pasaba días con nosotros en nuestro hogar, me pedía que le pusiera esa música, esa canción. Y entonces se me ocurrió, digo, qué bonito, en este día de hoy que vamos a hacerle ese homenaje, obsequiarle también con esa canción que él disfrutaba tanto cuando estaba en mi hogar. Pero bueno, no pudo ser, a lo mejor más tarde se puede arreglar, si no lo hacemos en la apertura, lo hacemos en la clausura, junto con el himno del Presidio Político Cubano en la Montaña, que vamos a cerrar el acto con eso. Así que bienvenidos a todos, muy agradecidos por esta presencia de ustedes aquí, que demuestra el cariño, el respeto, la admiración que todos sentimos por este gran luchador por la causa de la libertad de Cuba. La idea original que yo tenía, aquí hay muchos compañeros de presidio político, compañeros que cumplieron en su mayoría alrededor de 20 años, algunos como el caso de Antonio López Muñoz, mucho más, 29 años o algo así. Y yo quería que ellos fueran poniéndose de pie. Es más fácil, yo creo, si caminan hasta aquí, y que cada uno de ellos manifestara los sentimientos que ellos guardan de Basilio Guzmán, el recuerdo que ellos tienen
de los momentos buenos y de los momentos malos, que fueron probablemente un poco más que los momentos buenos, pero la defensa que nosotros estábamos haciendo en ese momento de la dignidad de aquellos que no han hecho nada por la libertad de Cuba, hacía que esos momentos difíciles fueran gratos también, y que supiéramos que no significaba nada que tuvieran nuestros huesos, nuestra piel, allí entre barrotes, cuando nuestro espíritu era libre, mucho más libre que los carceleros. Así es que yo recuerdo la prisión, y creo que cada uno de mis hermanos lo recuerdan con orgullo y con satisfacción, que se sienten felices de que el destino, aunque parezca una contradicción, les haya permitido ese privilegio de guardar años de cárcel por la causa de la libertad de Cuba. Así es que ustedes vayan poniéndose de pie. Dile a Huesito que venga. Sí. Ya. Antonio. Huesito, ven. Bienvenido. ¿Qué puedo decir yo de Basilio? Espera. Ustedes no lo digan. Espérate. ¿Aló? ¿Aló? Están virados, están ¿Está virados. hablando? Habla alto. Bueno, ¿qué puedo decir yo de Basilio que todos ustedes no lo sepan? Ustedes saben que Basilio es de los tantos, Ernesto, regálale pero a Mario, por favor. Basilio para la lucha de nosotros fue lo máximo. Dentro del grupo que hubo en la prisión, que nunca decía no, era Basilio. Siempre. Y cuando venía aquí trataba de comunicarse. Trataba de comunicarse con todos sus compañeros. Y cuando no, lo que se decía, oye, si tú me ves a fulano, dile que yo estuve aquí, que traté de verlo. Para nosotros fue, sinceramente, todo un compañero en todo momento y jamás renegó de su lucha. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Se oye? No. ¿Aló? No. Llévaselo a Wenceslao y yo con él. ¿Por ese lado? Ahí es donde tiene que regular. Ah, ¿dónde? El mío está ahí. Ah, el tuyo sí se escucha. Ah, bueno, el de vuestro lado sí se escucha. No, sí, pero eso mismo, bótalo, utilízalo. Sí, no. Yo lo que quería coordinar contigo. Bueno, ¿cuál es el próximo compañero de Basilio que quiere decir unas palabras? Habemos muchos, así que... A ver, perdón. Me está observando también. Sí, yo sé. Perdón, habla alto. Que el micrófono no está. Están trabajando. Bueno, de Basilio puedo decir que era como un hermano para nosotros, un preso de lo de primera, toda su vida plantado, recalcitrante, y uno de los muchos que habemos de luchadores. Es Basilio Guzmán. Había cosas aquí para decirle entre 3 días, pero como que no hay poco tiempo. Puedo decir que Basilio era Basilio y mucho Basilio. Lo mejor de lo mejor. Bueno, Pardito, yo los voy llamando porque veo que algunos se están haciendo los rebolones. Pardito. Y mira, es bueno también que digan los años que cumplió cada uno de ustedes. Perdomo, ¿cuántos años tú estuviste en prisión? Yo, 28, yo combatista. Okay. Casi nada. Y Antonio López. 28 y 3 meses. 28 y 3 meses.
Bueno, mi nombre es Ángel Pardo, cumplí 24 años. De los 24 años, pues 17 estuve al lado de Basilio. Para mí Basilio fue un hermano que amaba la lucha y era uno de los que siempre estaba en primera fila. Lo conocí en la prisión de La Cabaña, cuando en el 66, pues nos reubicaron allí en La Cabaña y él es un personaje que se quedó en calzoncillo y estábamos en la galera 12. Después de ahí, el traslado para Boniato, donde sufrimos una serie de torturas psicológicas y físicas, en la cual Basilio no estuvo exento de ellas. Fue uno de la primera línea en las tapiadas de Boniato durante el periodo de la década del 70 al 75, donde allí hubieron de morir Esteban Ramos Queser, Efraín Torres Martínez, José Ramón Castillo del Pozo, y el hecho trascendental, que en el año 75, el 1 de septiembre, se conoce el hecho como la masacre de Boniato, donde mataron al hermano de la fe. Y Basilio fue uno de los que estuvo en primera fila, junto al hermano de la fe en el pasillo. Y hubieron varios militares que se ensañaron con él, porque muchas veces, cuando él estaba al frente del grupo de nosotros, pues él siempre exigía para nosotros que nos diera un trato humano, y eso chocaba con los militares que muchas veces pues lo llevaban a celda de castigo. Pues fue uno de los que fue golpeado salvajemente. Hubo un teniente llamado Lescay, en la cual Basilio tuvo confrontación con él, y Perdomo es testigo de ello, y cuando la masacre de Boniato, pues Lescay fue uno de que le entró a cabezazos a Basilio y le fracturaron el cráneo. Y le dijo: Basilio, tú ves, ahora están en estado de sitio. Y después de ahí, Basilio con un grupo de nosotros, entre ellos 15, estaba Perdomo también, nos llevaron para la escalera, otro castigo más cruel. Y allí también sufrimos los quebrantos de la tortura comunista. Y ahí estaba Basilio siempre en primera línea. Después vino, todo no fue claro, momentos difíciles. Hubieron momentos, algunos alegres, porque los comunistas pues siempre daban algo de refrescar para después salir con otros procesos. Cuando nos trasladan para el combinado, donde ella ahí pues nos pueden dar visita, y es cuando Basilio ve a sus hijas después de tanto tiempo, testimonio que sale en la película Plantado, cuando él después de tanto tiempo puede ver a sus hijas. De ahí, bueno, otro terrible suceso, nos lleva nuevamente para Boniato, y allí Basilio también, junto con nosotros para Boniato. De Boniato, allí también siguieron los trastornos y los malos tratos, y como el régimen quería reubicarnos aún más y aislarnos del resto de la población penal, pues crean lo que se llamaba Boniatico, un pabellón dentro del pabellón que lo cerraron con alambre, y allí estaba también Basilio junto con nosotros. Hay un hecho muy significativo que puede ser motivo hasta de risa, porque Basilio le gustaba superarse también. Además de su carácter y su formación recalcitrante, pues también se superaba y pues trataba de estudiar lo más posible. Yo le daba clases de español, Urbano le daba clases de álgebra, y también pues le gustaba hacer también poemas. Y lo enseñábamos a hacer poesía, porque hay algunas poesías de él publicadas. Y estando en Boniatico, ya faltándole poco para salir, Basilio tiene una discusión con uno de los principales militares, el teniente Bantiu, que es mucho recordación para muchos aquí, y pues Basilio lo increpó también, y ya lo tenían en la mira, y se lo llevan para la seguridad del Estado de Santiago de Cuba. Estando en la seguridad del Estado, yo estaba en aquel momento al frente de los muchachos, pues llega un teniente de la seguridad y va a mi celda y me dice Basilio que le mande la libreta. Y yo, Basilio, que le mande la libreta. Él tiene una libreta donde estaban sus poemas, que yo cuando vi que se lo llevaron, yo la saqué y la tenía conmigo. Entonces le dije, bueno, yo no sé qué libreta es. Me sacó de la celda, fuimos a la celda de Basilio, yo le entrego una libreta que estaba en blanco.
Y cuando llega el militar, donde está Basilio, dice, ahí se burlaron de mí, porque mira lo que me dan, una libreta en blanco. Y bueno, ahí estuvo varios días hasta que lo regresaron. Tuvo la suerte de ser de los recondenados. Hubo un tiempo en que los que cumplían la sanción, pues si no iban a trabajar, pues no lo soltaban. Y Basilio, después de cumplir sus 20 años, tuvo 2 años más recondenado. Ya habían un total de 24 o 25 recondenados, hasta que una delegación que estaba al frente de Jesse Jackson, iba con una lista y le entregó para llevarse a algunos presos, y el régimen dijo, bueno, ahora me voy a quitar de arriba a los recondenados, y los que le dio fueron los presos recondenados que en sí estaban puestos en libertad. Y Jackson llegó aquí muy airoso de que había logrado la libertad de algunos presos. Sin embargo, no había logrado la libertad de ninguno, porque todavía habían presos que ya habían sido recondenados. Por supuesto, estaban en libertad. En todo ese proceso estuvo Basilio, siempre firme, siempre con su carácter alegre y siempre amigo de todos, tratando de ayudar y socorrer a los más necesitados. Después aquí, su trayectoria en los Estados Unidos, todos la conocen, siguió siempre militando en las filas por la democracia y por la libertad de su pueblo, y su casa en Washington era en sí la embajada nuestra, era el refugio. Cada vez que uno iba en Washington a una delegación, pues Basilio le ofrecía el albergue de su casa. En su casa tenía abajo un basement, que era como un sótano, y tenía ahí acomodado, y siempre servía para albergue a todos aquellos que íbamos allí a hacer algún tipo de denuncia, y servía de puente para tratar de denunciar todos los maltratos que se estaban cometiendo todavía en Cuba con los presos políticos. Como delegado del presidio también funcionó mucho junto a nosotros, y después trabajando junto con Ernesto, que allí encontró un gran pilar. Eran 2 fuertes columnas que teníamos en el norte, a Basilio y a Ernesto, y por lo tanto, desgraciadamente, falleció. El último día que él vino aquí a Miami, que él vino con la idea de hacer todos sus traslados médicos para que lo atendieran aquí en Miami, no dio resultado, no lo pudo hacer. Fue a verme a la casa y me dijo, no me puedo quedar aquí, tengo que ir ya para Washington. El cáncer ya se lo estaba comiendo y ya estaba muy generalizado. Y me acuerdo que al despedirse le dio un beso a Melina, me dio la mano, y lo vi cuando iba caminando a coger su carro, y yo dije, y este es el último viaje de Basilio a Miami. Y así fue, con profundo dolor recibimos su muerte. Pero como todos los mártires de la patria, pues sabemos de que está en un lugar supremo junto a ellos, junto a aquellos que supieron luchar y que siguen luchando por la libertad de Cuba. Por eso siempre recordamos a Basilio como a todos aquellos mártires de la patria que junto con él hoy moran en el Eterno Oriente. Muchas gracias y perdón de verdad. Gracias Pardo. En la película Plantado, que aquí tenemos el honor de tener a Lilo Vilaplana, su directora, su esposa, uno de los testimonios más conmovedores que yo recuerdo, y los que han visto la película, estoy seguro que coincidirán conmigo, es al final donde Basilio habla de su reencuentro con sus hijas después de tantos años en el presidio político cubano. La película está llena de testimonios dolorosos, testimonios terribles, pero está lleno también de un espíritu de libertad y de un espíritu de sacrificio por la libertad de la patria. Bueno, Servando, te tocó tu turno. Hola, Nix. Imagínense después de la exposición que ha hecho Padrito. Ese era Basilio. Solo puedo decirle, de nosotros, ¿quién no conoce el sobrenombre de Torpedo? Yo no lo digo ahorita para no decir que fue ese nombre. Ese era Basilio. Solo voy a agregar nada más que lo conocí también ya en la cabaña, 18,
En la cabaña, y después cuando fuimos para Boniato, hicimos el resumen allí. Y solo puedo decirle eso, Basilio siempre alegre, entusiasta, buen compañero, y ya todo lo dicho, Pardito. Gracias hermano. Felipito, tú tendrás que decir algo también de Basilio, tú eras muy buen amigo de Basilio. Y no olvides decir los años que estuviste en prisión. Buenas noches a todos. Después del partido no hay nada que decir, pero de todas formas hay que hablar de Basilio, porque Basilio fue un preso ejemplar, un buen amigo, que me consta, cuando Basilio venía de la Tierra del Frío, hacía contacto conmigo. Unas veces Ernesto le prestaba un carro que con su papá salía, y otras veces estaba conmigo y lo llevaba a algunas labores, y muchas ocasiones comió en mi casa con mi esposa, la pasaba muy bien, y otras veces comíamos en un restaurante. Pero siempre tenía Basilio el apoyo que él merecía por las condiciones que Basilio tenía. Era un hombre a todo y siempre fue un ejemplo en nuestras prisiones, y era faro y guía para nosotros, siempre lo veíamos porque estaba en el lugar que tenía que estar en ese momento. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. ¿Cuántos años preso? 15 años, 6 meses, fui con pena de muerte, sin familia, con un abogado de oficio que me dijo, no, yo soy su abogado. Le dije, yo no tengo abogado. Metió un speech a la revolución, y cuando dijo, le pido a este tribunal que sea benévolo. 30 años de trabajo forzado en Isla de Pino. Bueno, es importante que todo el que desee decir algo sobre Basilio va a tener la oportunidad, y si no nos extendemos demasiado son más los que van a poder hablar. Pero bueno, muy bonito el mensaje de Pardo, muy completo. Y por aquí está Luis Zúñiga, que también estuvo muchos años junto con Basilio. Sí, Luis Zúñiga, 19 años en prisión. Tuve el privilegio de traducirle a Basilio el libro que escribió sobre su vida. O sea, la conocí íntimamente en toda su extensión. Y cada vez que iba leyendo y traduciendo, me iba dando cuenta de la grandeza de ser humano. Un hombre extraordinario, sencillo, humilde, pero con un corazón espectacular. Pero con un corazón tremendo que lo demostró, porque su modestia y su amabilidad y su generosidad también se traducía en coraje y en valor, que todos los que estuvimos con él lo conocemos y sabemos el valor que tuvo en prisión. Plantado, recalcitrante, de frente siempre contra el régimen, como era usual en el presidio político Plantado. Yo creo que Basilio escribió una página de historia que va a quedar para siempre, no solamente en la historia del presidio político cubano, sino también en la historia de Cuba. Aquí tenemos a Sixto Nicó, aunque él no estuvo junto con Basilio, pero es de la misma estirpe de los presos políticos que se mantuvieron allí durante muchos años. Y además, Sixto Nicó tiene algo muy especial. Estando aquí en el exilio, se preparó y fue y desembarcó en Cuba en la causa de José Rodríguez Pérez, donde muchos de sus compañeros murieron, algunos en la lucha contra los régimen de Castro, otros asesinados en el paredón de fusilamiento. Y Sixto Nicó fue uno de los sobrevivientes que nos representa a muchos. Sí, buenas noches. Dijo Ernesto que yo no estuve con Basilio. No estuve en la misma celda. No estuve en la calle.
Las acciones de él fueron unas, las acciones mías fueron otras. Pero lo conocí en presidio. Yo tuve 18 años por esta condena de la infiltración. Es decir, muchos dicen que es de la CIA. No, nosotros no éramos de la CIA. Yo tuve 3 años antes, 18 años en ella y 3, 21. Los 3 primeros fueron por hechos dentro del pueblo de Cuba. Los 18 en presidio directo, es decir, no en el presidio de Boniato, sino en el presidio de Chafarina. Después de yo conocer muy poco, porque es verdad que lo conocí poco, no quiero decir que el volumen, la fuerza, el amor, la hermandad, el valor de Basilio no sea grande. Es sumamente grande. La historia debe recogerlo así, porque así estamos hablando de Basilio hoy. Pero como Basilio, otros tuvieron la suerte de entrar y no ser cogidos. Tenemos a Reynold. Muchos hechos que Basilio no tuvo esa suerte. Aquí, yo, una sola entrada, 3 tiros, 30 años de condena, 25 años más dentro de presidio, es decir, no me lo dieron por niño bueno. Y aquí tenemos el resto. Una infiltración, no 10 infiltraciones, una infiltración, pero mucho trabajo en entrada y salida para otros, como no debiera decirlo, pero todos tienen su historia, como Eloy Gutiérrez Menoyo y otros, muchos, que él lo llevó a la costa. A mí me llevó Reynold. De eso no hay remedio. Yo jugando le dije una vez a la hija mía, que ya es una mujercita, o era una mujercita cuando le dije, que el que me embarcó a mí fue Reynold, no fue otro. Bien, hablar de Basilio es mucho hablar. El día 1 de septiembre de 1975, yo estaba, aunque nadie lo crea, pegado a Basilio. Allí mataron al hermano de la fe. Pero aquí en la calle de Miami, muchos que hoy no están aquí por X razones. Ahí está Cano, que le dieron varios balazos, uno en la ingle. Ahí está también. Yo no tuve la desgracia de que me dieran tiro ahí, pero sí antes. Yo quisiera decirle que cada uno de nosotros podíamos decir algo de perdón o pudiéramos decir algo de muchos de los que están aquí. Ninguno es más grande. Todos somos al mismo nivel. Todo lo que hemos hecho. Y cada uno de nosotros debe estar orgulloso de haber sido un bastón más para poder conducir a la patria a donde la estamos llevando, porque estamos ganando. Buenas noches. Mario, por favor, perdóname, ¿tú puedes dejar eso para un poquito más tarde? Sí, cómo no. Para no llamar la atención en algo que no sea lo esencial de este acto. Ángel, ¿dónde está Ángel que no ha hablado? Yo estuve 20 años y 7 meses preso. Y no voy a hablar de Basilio en la prisión. Estuve con él en la cabaña, estuve en Boniato, en las Tapiadas, en Boniatico, en todos los lugares de eso. Pero voy a hablar de Basilio en Washington.
porque muchas veces hemos ido a Washington, ¿verdad? Pero yo nunca me he quedado en un hotel en Washington. Siempre el hotel de nosotros era la casa de Basilio, allá abajo. Allá Yanisé me está diciendo que también estuvo allá por allá. Entonces, la casa de Basilio era la embajada de los cubanos, de verdad, y todo ahí en el basement, en el sótano, ahí con el perro, ahí bromeábamos, aquello era una chiveta tremenda, y después a tomar vino con Basilio, y con Pamela la americana, más o menos, no era de eso, pero los problemas, imagínate, Pamela es demócrata, y Basilio no tenía nada que ver con el demócrata. Pero bueno, así es la vida, así es la vida. Pero Basilio enferma, y enferma muy grave, y Familio es un héroe. Por eso yo digo que lo recuerdo más a Basilio como héroe, como corajudo, después, porque lo de la prisión todos más o menos lo conocimos, pero hay pocos ejemplos como el de Baricio, un hombre tan enfermo, con un cáncer que se lo estaba comiendo, y no había una manifestación en Washington donde no estuviera Basilio allí entre los primeros, con Ernesto si estaba por allá, porque Ernesto a veces está por aquí. Ese era Basilio, hasta el último día. Ahora con la cosa del 11 de julio, estas últimas, Basilio estaba en la sombra, me decía, no puedo coger sol, pero ahí estaba, hasta el último momento. Un héroe nacional de verdad, Basilio. Bueno, Luis Infante, ¿tú quieres ser? González Infante. Bueno, después de Luis, vamos a tener una sección de micrófono abierto. De todo el que quiera decir algo sobre los recuerdos de Basilio, no necesariamente en la prisión, también aquí tienen... Buenas noches, mi nombre es Luis Infante, preso político número 34028. No voy a decir los años que tuve preso porque me da vergüenza. 16 años. Bueno, déjenme decirle, en el año 64, octubre de 64, llegué a Isla de Pinos. Y a uno de los primeros prisioneros que conocí fue a Basilio Guzmán. Estuvimos trabajando en el mismo bloque 18, en la misma cuadrilla, donde estaba Paneque, la gente quiere saber Paneque, donde estaba Yaguajay, Pedro La Maldad y después todos los demás cabos que pasaban por ahí que nos custodiaban. Todo, pues sí, los agritos, la hormiguita cabezona, figúrate. Bueno, después que hicieron un traslado grande, ahí en Isla de Pinos, nos movieron de circulares y perdí a Basilio de contacto. Con el primer hombre que yo trabajé haciendo pareja en Isla de Pinos fue con Basilio Guzmán. Me tocó de compañero. Y un problema que tenía Basilio era muy recalcitrante. Entonces, trabajar con él era un problema. De ahí después, bueno, pues nos separaron y no volví a ver más a Basilio hasta que posteriormente llegó aquí al exilio. Y lo último que yo vi a Basilio físicamente fue un día que estaba en la calle 8 y 70 y tanto avenida, esperando un bus que venía para acá, porque ya cuando aquello ya no estaba manejando. Me dijo que no estaba manejando. Y yo paso por la calle 8, lo veo, doy una vuelta y lo recojo. Y me dijo, bueno, llévame donde está Gerardito Rodríguez San Román, que tenía el laboratorio en la 8 y la 12. Y ahí lo dejé. Esto que les muestro aquí es una copia de la planilla de afiliación de Basilio en el Presidio Político Histórico, lo cual nos honró muchísimo, siempre estando de arriba, preocupado por las cosas de la organización, mandando su cuota mensual y así hasta el final. Un gran amigo, un gran compañero al que siempre vamos a estar recordando. Y la planilla fue presentada aquí en Miami por Ángel Pardo Mazorra. Gracias. Bueno, estamos en la sección de micrófono abierto.
Permíteme decir algo, Basilio. Ahí lo tienes. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez, jefe militar de AFA 66. Aunque ustedes muchos van a pensar, bueno, pero tiene 81 años. Sí, pero a mí no me importan los años que yo tengo. Porque yo tengo la disposición y el medio de transporte para estar en Cuba cuando llegue el momento. Los hombres que estén preparados para eso. Lo que quería comentar, no hablar de mí ni de lo que estoy dispuesto a hacer, sino de Basilio. Hay una anécdota muy buena, el recuerdo que tengo yo. Yo no he estado preso nunca, no soy preso, y lo he dicho aquí cuando me han preguntado, ¿usted eres plantado? No, yo no soy plantado. Yo tuve la suerte de entrar 17 veces a Cuba, en misiones, y estoy aquí, hasta que el día que Dios quiera. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, Ernesto acostumbraba, cuando llegaba aquí, ir a mi casa, yo le prestaba el carro, llegó él, Basilio y la perrita. Y entonces, digo, por favor, pongan la perrita por allá, amárrenmela por allá, y vamos a jugar dominó. Y me tocó jugar dominó con Basilio. Y tuve la suerte de, ya yo conocía a Basilio, aquí de todos los años, que está después que salió de la prisión, yo era amigo de él, pero de jugar dominó, esta es la anécdota que quería contar de Basilio. Jugué dominó con Basilio antes que Basilio se fuera de aquí, de este mundo, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, hay hombres muy grandes que han pasado por las prisiones de Cuba. Nosotros tenemos muchos compañeros, pero Basilio sobrepasa a muchos de esos compañeros valientísimos, gente que jamás se arrodillaron, que vivieron por una causa y Basilio vivió y murió por esa causa. Basilio nunca nos abandonó, siempre estuvo erguido, siempre estuvo inquieto, era de los hombres como otros que cayeron en prisión. A Basilio, afortunadamente, no tuvo la suerte de que no lo fusilaran, pero si lo hubiesen fusilado, tenían que haberlo fusilado dándole tiro en la rodilla para que cayera, para que no muriera erguido. Basilio fue de esos hombres como Eusebio Peñalver, como otros grandes que han pasado por las prisiones, como Mario Chanes de Armas, que tienen que tener en la historia de Cuba, tienen que tener un recuerdo no de una calle, no de una ciudad, un recuerdo, la montaña más grande de Cuba, esa tienen que llamarse, una de ellas, Basilio Guzmán, para honrar de verdad a un grande de la patria, a uno de los que han sabido honrar a Martí, ha sabido honrar a Maceo y todos los héroes que dirigieron nuestras luchas. Muchas gracias. Bueno, alguien que no puede dejar de comentar sobre su amistad, su experiencia con Basilio Guzmán, que por su trabajo llegó a conocerlo muy bien, es nuestro querido director de la película Plantada, Lilo Vilaplana. Lilo. No, hablar de Basilio siempre se, imagínate, frente a todos los presos que han hablado acá, los expresos, ante tanta grandeza uno se siente diminuto. De Basilio tengo recuerdos lindos, recuerdos hermosos. Hasta el último momento, estando en su casa convaleciente, me llamaba, hacíamos videollamada con él y también es doloroso porque Abel Rodríguez, el actor que interpreta el personaje de Basilio, se fue primero que él, murió inesperadamente y a mí esto realmente me duele mucho porque fue primero Abel, luego fue Basilio. Cuando en Casa de Perdón lo conocí, que me llevó Ángel de Fana con Ernesto Díaz Rodríguez a reunirme con un grupo de presos para contar
para que me contara anécdotas de la película que usamos luego en Plantados. Ahí conocí a Basilio Guzmán. Ahí su historia que me conmovieron, como la de todos ustedes. Y bueno, no tengo mucho más que decir, que llevaré siempre sus recuerdos, su cariño, su valentía, sus buenas palabras. Y muchas veces yo salía a pasear con un perro y lo llamaba estando él enfermito, y tengo su libro, lo leí, y para siempre estará en mi corazón. Bueno, Julio, tú también conociste a Basilio y compartimos inclusive en tu hogar, así que... Bueno, muchas gracias. Mira, primero, yo siempre he sido muy orgulloso de ser cubano, pero realmente el testimonio de tantos de los que están aquí confirma el hecho que es una bendición ser cubano. Basilio era un individuo con aparentes contradicciones. O sea, por un lado tenía el alma de un niño con una inocencia que a través de su libro, Después de la noche, te relata. Yo decía, pero ¿cómo este hombre puede tener tanto amor ante estos hijos de la gran, tú sabes qué? Porque yo nunca se lo dije, pero realmente fue una de esas cosas que quedó en el tintero que me hubiera gustado comunicarle. Te hablaba y te comunicaba los conceptos con una sabiduría de un filósofo griego, ¿no es verdad? Pero a la misma vez tenía una paciencia que yo dije, este hombre, no sé, parecería como un monje tibetano, porque te hablaba, te comunicaba con eso. Y yo dije, pero este hombre realmente, ese ensañamiento del castrocomunismo, estoy seguro que es su medalla de honor por ganárselo en el enfrentamiento que tuvo. O sea, que tenía la valentía de nuestros mambises. Lo vamos a extrañar muchísimo, pero esto es parte de lo que nos compromete para siempre con una Cuba libre, y libre en su totalidad, no libre a medias, no libre en condiciones. El sacrificio de personas como Basilio y como tantos de ustedes ha sido muy grande para menospreciar y mendigar una pseudo liberación en una cuasi democracia inaceptable. Pensemos siempre en él, en eso. Muchas gracias. Ok, bueno, una de las personas que tú quieres hablar ahora, ahí le tenemos otra gran amiga de Basilio que hizo mucho por familiares de Basilio que estaban trabados aquí, aparte de su amistad en los problemas de inmigración. Anaísa Acuña y Alfista. Que me pare. Bueno, lo que sí quiero decir es que ese gran amigo, ese gran luchador, no solamente luchaba por Cuba, sino sufrió muchísimo sobre su familia. Como todo cubano que sufre en las cárceles de Cuba, él sufrió muchísimo esa separación de sus hijas, de sus hijos, de sus familiares, un gran controversia, un dolor enorme. Y él me lo contaba. Y ahí se tiene que quedar conmigo. Pero no obstante, sé el sufrimiento que ese hombre tenía en su alma. Y siempre comunicábamos cuando, antes de él fallecer, él como que me llamaba. Él no quería despedirse. Decíamos, pero ¿cuándo es que le va a tocar la hora a este pobre hombre? Porque él sufría mucho con el cáncer. Pero él era amigo de todo el mundo, siempre preguntando sobre la muerte de Agapito, el Guapo Rivero. Todo eso le conmovió muchísimo, a mí también, a todos. El amor, el cariño
el estimo que él tenía por Ernesto era enorme, enorme, enorme. Como todos en Alfa, Ernesto es una trinchera nuestra, es un pilar, ¿verdad, Sari? Y ese hombre lo llevaba adentro, en su alma. Su esposa se portó muy bien al final, habló conmigo y me mostró que sí lo quería mucho. Hay indiferencias, esas son las cosas por Fidel Castro y por la democrática, no democracia, demócratas. Es mi estimo y es mi forma de pensar. Pero Basilio me contaba lo que él sufrió en la cárcel, la separación de sus hijos. Todo lo que puedo decir es que él era muy servicial y mucho más, porque son cosas que uno no está preparado, porque uno dice, bueno, no queremos que él sufra más ese cáncer, pero no podemos olvidarnos toda la trayectoria de ese hombre cuando cada uno de nosotros lo conocimos. Y una de las cosas que él sí hacía era, para Alfa era todo. Él no dejaba uno que se le fuera a ir a él para asistir a todo lo de Alfa. Los almuerzos, ahí está Hueso, despiértate Hueso. Bueno, pues ahí estaba Huesito con Basilio y Ernesto, y era a las Islas Canarias a comprar, no, perdón, a las donaciones de las Islas Canarias para el Alfa 66. Así que, y enfermo con dolor, y él no se quejaba. Tengo mucho más que decir de él, pero sí no podía dejar de decir que lo quiero mucho. Quiero mucho a su familia. Y otra cosa que él quería era que me llamó, Anais, por favor, ayúdame con esta situación. Digo, ¿qué es lo que pasa? Tengo a mi sobrina que vino de Cuba, y por mí es que la cogieron en Cuba los castristas y le acusaron de que ella estaba participando en cosas en contra del régimen, con una bandera americana, le confiscaron el carro, etc. Y entonces ella cruzó la frontera, llegó a Texas, y yo le dije, no, yo me ocupo de esto, ella sale. Sí, me costó casi, ¿qué? 1 año y pico, 2 años, pero salió con el grupo de todo el resto de los cubanos que estaban ahí. Yo digo, mi propósito, yo en campaña. Y yo en campaña digo, pídate, llamo a Marco Rubio, me confronté a todos. Y Basilio estaba ahí, Anais, ¿qué? Digo, no molestes a Willy, el abogado, Willie Allen, porque si se toca esto, se cae. Y entonces Basilio y yo discutíamos. No, pero mira, Basilio, olvídate, lo que digo yo tiene que ser, si no, no te van a dejar entrar. Y así, pero Ana, mira, esas eran las discusiones nuestras, porque Basilio no desistía de saber de que su sobrina la pudieran sacar de allá de las cárceles. Él no quería que ella sufriera más en las cárceles, aún aquí, por culpa de él en Cuba. Lo que le pusieron a ella de cargo fue horrible, pero la pudimos sacar. Él estaba preocupado y pudimos hacer esa gestión. Así que yo estoy, lo extraño muchísimo, y es parte de nuestra historia. Gracias. Gracias. Mira, Yanisé Rivero, que nos está aquí acompañando, y también está Orlando Gutiérrez, que quiero que diga unas palabras sobre Basilio. Yanisé, tú tuviste mucho tiempo entrevistando a Basilio, conociendo de su niñez, de su juventud, de los años de presidio. Así que hiciste un documental muy bonito, que lo guardamos siempre con cariño. Así que sería bonito también que dijeras algo sobre Basilio. Buenas noches, un privilegio estar aquí con ustedes. A Basilio lo conocí en Ginebra en el tema de la defensa de los derechos humanos de Cuba, dando testimonio como prisionero político. Luego
En muchos lugares coincidimos porque él participaba en todo, siempre que estábamos en Washington, frente a la embajada cubana, las protestas que se hacían allí. Luego tuve la oportunidad de entrevistarlo para Voces de Cuba, una entrevista larga donde él contó desde su niñez. Yo pienso que si hay algo que define a un hombre como Basilio, al cual yo también extraño bastante, es esa perseverancia, ese valor silencioso y callado del verdadero héroe, no el que habla mucho, sino el que hace, que hacer es la mejor manera de decir. Y yo pienso que ese es el ejemplo que nos deja a todos nosotros, es el legado de Basilio, esa resistencia silente, esa convicción por la libertad hasta el último minuto. Tuve la oportunidad de estar con él allí en su lecho de muerte en Arlington, muy poco tiempo antes de que muriera. Me impresionó esa fortaleza. Había dejado había dicho que no le pusieran la morfina para poder recibirme y hablar conmigo. Ahí pude darle mi abrazo final y qué bueno que pudo ver su programa, pudo ver Voces de Cuba. Y creo que este es el tipo de personas que nos inspiran. Sí es verdad que en el futuro de Cuba tiene que haber una montaña muy grande con el nombre de Basilio Guzmán. Un héroe cubano, un ejemplo para las nuevas generaciones. Orlando compartió mucho con Basilio también, sobre todo en las giras a Washington, D.C. Bueno, en primer lugar, gracias Ernesto, y quiero recalcar que aquí estamos en un templo de cubanidad. Yo me siento que estoy en una iglesia de la cubanidad. Y esa que está ahí, que se llama Andrés Nazario Sajén, y Diego Medina, y Reynold, han sido maestros de muchos de nosotros en lo que es luchar por la libertad de Cuba. Y Basilio, compartimos muchas veces con él. Me acuerdo una vez que había una audiencia ante el Congreso. Nos pasamos como 7 días seguidos en la casa de Basilio. Y una de las mejores cosas de esa jornada tan larga era aprender de él. Tuve la oportunidad de sentarme, conversar. Como dijo Julio, los conceptos profundos, filosóficos, los explicaba con una sencillez del que de verdad lo conoce y lo ha vivido. Y eso fue tremendo. Así que me siento que Basilio está aquí con nosotros, al igual que está Andrés y está Diego. Gracias. Ileana, pues, Basilio siempre que venía a Miami buscaba la forma de ir conmigo a visitar a ese otro héroe del presidio político cubano, ese gran hombre con un corazón de una transparencia increíble, es Lino Huy. Sí, Lino, y Lino también quería mucho a Basilio y admiraba a Basilio, entonces, Rino, sí. Entonces pasábamos allí ratos de muy ameno y estoy seguro que Ileana quiere decir algo importante de esos encuentros con Rino. Bueno, para repetir lo que han dicho todo, para mí, como esposa de preso político, estoy en mi casa. Me siento rodeada de todos ustedes. Todas las historias de cada uno me conmueve, me rompe el corazón. Vivo el dolor de todos ustedes porque lo viví indirectamente, pero no hay cuento que me puedan hacer desgraciadamente. Visitas, separación de hijos, separación de familia, falta de verlos, falta de noticias, pero hoy no vengo a hablar de eso, sino vengo a hablar de efectivamente lo que acaba de decir Ernesto. Conocí a Basilio, quién sabe lo haya visto en la cárcel, pero si les digo algo les miento, porque cuántos no conocí en la cárcel y que después cambiaban de circular, cambiaban de cárcel, cambiaban de esto y le perdía yo la noción. Y después con los años me he encontrado con muchísimos y que ha sido para mí un abrazo de corazón. A Basilio lo conocí más profundamente cuando en compañía de Ernesto
iba a mi casa a visitar a Rino cuando ya estaba un poco más decaído, vamos a decir. No el Rino que muchos de ustedes conocieron en la cárcel, que hacía pesa, corría como un loco, etc. Ya era un hombre un poquito más vencido, aunque su espíritu siguió hasta el final. Pero esas visitas de Ernesto y de Basilio, donde compartían esa hermandad, que no importa los años, no importa la distancia, no importa las distintas cárceles, esas vivencias diarias no se olvidan y esa hermandad se lleva en el corazón. Y todas las que hemos acompañado a todos estos maravillosos hombres, sabemos que esa hermandad la compartimos entre nosotras y la compartimos con ellos. Y yo les agradezco a Ernesto y a Basilio cada una de esas visitas por la alegría que le llevaban al corazón de mi marido. Y todavía le debo una comidita a Perdomo y a Loida. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, advertir y no te me quedes ahí calladito, porque yo sé que tú conociste bien a Basilio. Buenas noches. A Basilio lo conocí a través de Ernesto Díaz Rodríguez. Yo estuve preso, pero en las villas. Nunca salí de la provincia de las villas. Basilio, ustedes lo han dicho todo, pero voy a decir mi impresión de Basilio. Basilio era como que tú te asomas a un manantial de agua y ves tu rostro reflejado, agua limpia, agua pura, sin embargo con una dureza de roca. Sufrió mucho, todos ustedes lo saben. No voy a rememorar lo que sufrió. Lo que les recomiendo que el que no conoce bien la situación familiar que enfrentó Basilio, porque muchos de los que hemos estado presos, diferentes etapas, diferentes lugares, diferentes condenas, la mayoría tuvimos el apoyo de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestros hijos. Basilio se encontró solo con el apoyo de su madre. Y el que quiera abundar más, les recomiendo que vea la película de Lilo Vilaplana, Plantados, y la escena que ese actor que ya falleció, que no recuerdo su nombre, Abel Rodríguez, interpreta a Basilio. Ese era Basilio, era un manantial de agua fresca, pura, cándido. Alguien dijo que era como un niño, porque los hombres justos, como lo fue Basilio, jamás se corrompen con la maldad ni el odio. Ese fue Basilio Guzmán. Gracias. José Luis García Pérez Antúnez, que está ahí en el rinconcito. Yo quiero que diga unas palabras también, porque tú conociste a Basilio también y compartiste con él. Donde quiera que usted esté, estoy yo. Te quiero, mi corazón. Tranquilo. Me se ría de negro, como dice el dicho. Bueno, ¿qué voy a decir? Cuando Basilio entró a prisión, y en los años más difíciles de Basilio, yo aún todavía ni había nacido o estaba naciendo. Y siempre he dicho que uno de mis grandes dolores o complejos, ¿no? Quizás, ¿no? Es que en los momentos en que ustedes estaban sufriendo el golpe de la bayoneta, el trabajo forzado, el presidio plantado, quizás yo en ese momento estaba con una pañoleta puesta diciendo seremos como Che, porque esa es la realidad. Pero bueno, quiso el tiempo, quiso Dios que también abrazara esa causa. Yo conocí a Basilio en Washington. El mismo día que abracé a Basilio, también abracé a Ernesto Díaz Rodríguez. Me di cuenta desde un principio que estaba en presencia de un hombre excepcional. Una sencillez extrema, una modestia tremenda. Yo había estado en prisión con otras personas, o sea, conocí en prisión otras personas de su trayectoria, por ejemplo, personas que habían también desembarcado en Cuba,
había conocido a Santovenia, había conocido a Pedro de la Caridad, había conocido a Cecilio, a Tomás Ramos Rodríguez, en fin. Es decir, nosotros pensábamos que ustedes no existían, que ustedes eran cosas de novela, y realmente para mí fue un honor conocerles realmente ustedes. En Basilio y en otros hombres que conocí que ustedes son reales, que ustedes escribieron la página más heroica y más digna de la historia de Cuba. Yo, con respeto a otras personas acá que puedan tener algunos criterios quizás religiosos, no sé, yo creo que un hombre como Basilio, de esa estatura, de esa valía, no merecía esa muerte tan difícil que tuvo. Pero yo creo que Basilio Guzmán no ha muerto. Basilio Guzmán no ha muerto, y cuando miramos a Cuba imaginariamente y vemos el ejemplo de esos hombres que salieron el día 11 de julio a las calles, ahí estaba Basilio Guzmán, ahí estaba el ejemplo de Basilio Guzmán. Porque cuando nosotros estábamos en prisión en otras épocas diferentes a la suya, y siempre he dicho que el sacrificio y la situación de nosotros es insignificante en comparada con la que pasaron ustedes, y a veces como que decía, bueno, pensaba en el ejemplo que habían dado estos hombres, los Basilio Guzmán, los Ernesto Díaz, los Ángel de Fana, los Perdomos, y decía, bueno, si esos hombres resistieron, hay que resistir. Y yo creo que Basilio Guzmán no ha muerto, y Basilio Guzmán está, el ejemplo de él nos guía, nos ilumina, y yo creo que la mejor manera de ser fiel a su ejemplo y seguir su lucha es acelerando la libertad de Cuba. Y hoy, mirando tu rostro, Guajiro, como te decía también a ti, valió la pena tu ejemplo, valió la pena tu sacrificio, y hoy una vez más juramos aquí ante este monumento de Alfa 66 que vamos a seguir fiel a tu ejemplo, fiel a tu lucha, y que la causa por la que tanto luchaste se materializará. Así que brille para ti, hermano, la luz perpetua. Gracias. Bueno, tenemos que ir acortando, se nos está acabando el tiempo, las posibilidades de la grabación, así es que... Fran Rodríguez quiere decir unas palabras. Fran Rodríguez quiere decir unas palabras. Me embarcó Julio, Ángel me embarcó a cantar el himno americano. Yo conocí a Basilio, lo conocí el 17 de septiembre de 2022, aquí en este salón. Si ese era el propósito de ustedes, lo han logrado. Cuando yo llegue al cielo, voy a ver a Basilio y le voy a decir, yo estuve, te conocí el 17 de septiembre, 2022. La señora habló de la hermandad, yo soy de los niños Pedro Pan, o más bien fui, no me queda poco de él. Hay una hermandad también entre los niños Pedro Pan, como lo hay entre los presos políticos. En el año 61 yo estaba en las nieves de Montana, sin mis padres, mientras ustedes se estaban jugando la vida. Conozco a Basilio también porque conocía desde los años 60 el caso de Pardito, de Ángel Pardo, su hermana y sus padres, cómo sufrían aquí. Entonces, si uno conoce un preso político, ya los conoce a todos, así que yo me siento que sí. Y para mí la patria es el conjunto de las personas decentes. Y dentro de ese universo de personas decentes, los presos políticos y nuestros mártires son la crema de la crema. Así que para mí ha sido un honor poder visitar durante los años. Me acuerdo Alfa 66 en la calle 36, en Alapata, que yo vivía por allí, después otro local por acá, y siempre, desde luego, admirando. Y como dijo el señor, no hay que ser preso político. Lo que hay que ser es militante y ojalá un día militar. Así que felicito a él y a Ernesto, que he tenido el honor de conocerlo hace un par de años. Muchas gracias. Y la gentileza, Fran, de traducir algunos de mis trabajos como una forma de hermandad, de colaboración. Dionisio. ¿Qué puedo decir?
No, porque Dionisio es para la grabación. Si no lo dice aquí, no sale allá. Ya, listo. Ernesto, bueno, tú sabes que a Basilio lo conocí, o sea, pudimos compartir pocas veces. Creo que la mejor manera de honrarlo es la de continuar la lucha, tratar de que sus sueños de una Cuba libre se conviertan en una hermosa realidad lo más pronto posible. Eso depende de todos nosotros, aunque ya no somos ese grupo de jóvenes dispuestos a todo, estamos también dispuestos a todo, a pesar de los años, a pesar de los achaques, y creo que tenemos que buscar la manera de que los sueños de nuestro hermano se conviertan en realidad lo más pronto posible. Eso es todo. Como dicen los estadistas en las grandes conferencias, 2 más. Marisa, yo sé que tú quieres y tienes algo que decir de Basilio. Ven por aquí. Es muy difícil para mí hablar de Basilio. Cuando Ernesto me mandó un mensaje y me dijo, Marisa, vamos a hacerle un homenaje a Basilio, yo le dije, yo tengo que estar allí. Y vine temprano, vivo un poquito lejos, pero estoy aquí desde muy temprano porque yo quería estar con todos ustedes. Creo que darle este homenaje a Basilio es mucho más que merecido. Yo quería y quiero mucho a Basilio. Creo que Basilio es de esos hombres que la grandeza de ellos está en su sencillez. Y Basilio con su sencillez conquistó el corazón de muchas personas. Y entre esos mi corazón. Basilio lo conocí aquí en el exilio cuando llegué. Y es uno de esos hombres que, como dijo José Martí, no debieron de morir. Porque Basilio es un ejemplo y será un ejemplo. Un día en Cuba Libre hay que darle un homenaje a Basilio grande, junto a Eusebio Peñamber y a muchos hombres más que todo lo dieron por Cuba. Yo realmente estoy muy emocionada y contenta de estar aquí, porque creo que este homenaje es más que merecido. Y nada, gracias a ustedes que están aquí y que veo que este amor ha sido demostrado hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Voy a hacer... Sí, Ernesto, si me permite hablar sobre las presas, las plantadas, lo que estamos haciendo. Pero te lo cedo a ti. No, mejor que seas tú. Habla tú de eso. Habla tú. Dale, bueno, después que yo le diga unas palabras sobre Basilio Guzmán, le voy a entregar el micrófono a Ernesto para que les hable de ese proyecto maravilloso que surgió en la mente de nuestro jefe militar, aunque él no quiere que lo llamen jefe militar, pero él es el jefe militar de Alfa 66, Reynold Rodríguez. Surgió en su mente el hacer un homenaje a esas mujeres plantadas que tanto sufrieron y a las que tanto abusaron dentro de las prisiones, dentro de las ergástulas castristas. Esas mujeres plantadas que fueron violadas, torturadas, masacradas, arrastradas por los pisos, en cueras, en pelotas, y venían los soldados esos criminales y las abusaban. Esas mujeres que eran nuestras mujeres, nuestras cubanas, nuestras hermanas,
nuestras madres, nuestras hijas. Y fueron avasalladas dentro de esas ergástulas siniestras que puso Fidel Castro a funcionar en toda la isla de Cuba para callarle la boca a las mujeres, como le callaba la boca a los hombres que tenía presos. Fueron muchas mujeres que asesinaron, que las hicieron abortar estando en estado, que le asesinaban los hijos en las entrañas a esas mujeres. Y había que hacerles un homenaje, un recordatorio de todo ese sufrimiento. Y surgió en la mente de Reynold Rodríguez esa idea, hacerlas plantadas como se había hecho la película Plantados, que también fueron abusados, que fueron torturados y avasallados y humillados y pateados y golpeados y asesinados dentro de las ergástulas de Castro. Hombres que fueron introducidos en zanjas llenas de excrementos, que no se habla ahora, que ahora los dialogueros estos que están allá en Washington están pidiendo de limosna que le quiten las sanciones a Cuba. ¿Qué sanciones? ¿Qué sanciones tiene el pueblo de Cuba? Las sanciones que le han puesto los castristas. Esas son las sanciones que está sufriendo el pueblo de Cuba. Hablar de Basilio es necesario tocar las fibras del corazón de los hermanos que están escuchando aquí y allá las quejas y los lamentos de los que han sufrido 63 años de tiranía, 63 años de avasallamiento. Hablar de Basilio, que sufrió encarcelamiento en las ergástulas de Castro por 24 años y medio, que no fueron 2 días. Hay que quitarse el sombrero para hablar de ese señor que está ahí en ese cuadro. Porque Basilio nunca se quejó de los sufrimientos que padeció. Siempre estuvo erguido como las palmas. Basilio Guzmán, te recordaremos por siempre, los cubanos que llevamos a Cuba dentro del corazón, porque ese era un cubano que sentía los dolores de sus hermanos en las cárceles. Basilio Guzmán, que mi hermano Albertini lo dijo, era como un manantial. Efectivamente, Basilio era como un manantial. Y por eso el poema de Ernesto Díaz Rodríguez, El manantial, era su canción preferida, que yo se las voy a poner ahora. Yo se las voy a poner para que la escuchen. Y ahí, escuchando esa canción, ustedes se van a dar cuenta de las fibras del corazón de Basilio Guzmán. Que en paz descanse. Bueno, gracias Mario. No podemos terminar esta velada de hoy y yo quiero pedirle a Reynold que sea él que ha trabajado tanto en este proyecto de las películas de las mujeres,
que diga unas palabras, que diga cuánto nos estimula a todos y cuánto sentimos en el corazón el cariño de esas heroínas del presidio político cubano. Y gracias, Ernesto, por darme la oportunidad. Esto es un proyecto que es una comisión donde todos han trabajado y todos están aquí. Todos los que apoyaron o están apoyando, porque estamos en la final, ya estamos finalizando, ya se firmó el otro día en Jonte, ya se terminó la película de filmarla, y ahora se está editando. Lilo puede hablar mejor de eso que yo. Yo lo que sí puedo decir es darle las gracias otra vez a todo el exilio, a todas las organizaciones, a todas las personas que ha hecho posible recaudar la cantidad de 300 y pico mil dólares. No soy contador, no sé a qué decir. Si estuviera Eduardo Ramírez aquí, podía decir exactamente lo que hay. Ahora sí quiero aquí una persona que diga unas palabras, que es la que ha sido siempre en toda la actividad de nosotros, que es Ileana, por favor. Que hable sobre el proyecto, porque ella es la que yo siempre... Bueno, antes que nada, quiero, de verdad, si esta noche hay algo bello, es la hermandad que existe entre toda la familia de los presos. Fidel Castro trató y sigue tratando y nunca lo ha conseguido. ¿Por qué? Por el amor a la patria, por el amor a la libertad, por los valores que nos inculcaron todos nuestros familiares y porque nunca nos hemos dejado vencer. Eso quería decirle antes de hablar de nuestra querida película Plantadas. Es una película, vimos todos plantados. ¿Qué puedo decirle? De todo ese sufrimiento, pero no podíamos dejar como mujer. Cuando yo oí que íbamos a hacer el dolor de esa mujer cubana, que eran todas niñas, no estamos hablando, no, eran muchachas como todas fuimos en un momento y que dijeron un paso adelante y voy a darlo todo como lo dieron todo. Su pudor, su libertad, su familia, sus padres, muchos de ellos tenían niños y todo lo dieron para decir presente. Y yo como mujer me siento tan orgullosa de que gracias a la iniciativa de nuestro gran amigo, gracias a la iniciativa de Lilo que lo está llevando a la pantalla y gracias a nosotras, las mujeres de mar, que tengo aquí a María Eugenia y todas las demás organizaciones que de verdad con un esfuerzo intrínseco, y yo le decía, ni una más, ni una más, y entonces al poco rato me decía, oye, hay un almuercito, oye, hay una meriendita. Y yo le decía, ni una más, ya no me pares más allá arriba. Pero bueno, gracias a ese impulso, gracias a ese amor a llevar ese dolor de nuestras mujeres. Y además no es el dolor, es el orgullo que tenemos que sentir los cubanos de ver que esa entrega ha llegado a la pantalla y va a ser apreciada y honrada en el resto del mundo. Y muchas gracias a todos los que participaron y una vez más por pararme aquí delante. Gracias, Eliana. Bueno, ya tenemos que terminar. Que se pare Isa Valdés porque ella también fue presa política. Párate. Bueno, tenemos que terminar. Así es que, como prometimos al principio, esa canción que tantas veces me pidió Basilio, por fin hemos resuelto escucharla desde aquí, desde Mario, y después vamos a terminar con el himno de la montaña. El
mi cerebro de lodo. Yo digo que la agua buena no sabe que en la mañana, mientras la sombra bosteza y prepara su guadaña para comenzar la siega, un rayo de sol resbala por el ojo de la puerta y bebe la agüita mansa en el rincón de mi celda. Luego viene el arcoíris con su carita risueña y el agua es tan cristalina que me cuenta la gloria cerca. Revuelven 7 colores, la luz de sus 7 trenzas. Cuando muere la tarde, bajo las tristes palmeras, alegres mojan los grillos, sus gargantas maromeras, y se van ebrios de dicha, con sus guitarras morenas, a cantar coplas preciosas. Al filo de las estrellas, ya en la noche cuando el hijo que vive conmigo sueña, repíteme por su encontrar, Ave Padre, el amor. ¿Ya? ¿Instalo ya? Dame acá. Estamos. Gracias. Dale. Sí. Ya. No, y mira, aquí le da ganta hasta la gata, sabe un Si quiere presentarse usted aquí, mire. Dile al Neto que si él está parado ahí todo el tiempo. Este es el himno del presidio político. Que se sienta aquí, le digo. ¿Quién? El himno del presidio político se puede cantar muy bien sentado. El autor Manuel. Que le siente aquí si quiere. Ahí mismo, ahí. El autor, la canción la escribió y la música en la prisión de Isla de Pi. Se convirtió en el himno. El tono va a ser Cuando un día suba yo a la montaña y en la cima nos volvamos a ver, será entonces cuando el sol amanezca, flotará una bandera y podemos volver cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre brille más nuestro sol, mano a mano
caemos, nuestra sangre que es roja, bañará la llanura y el mar, y tiñendo de rojo nuestras olas, a la patria que llora, le traerá libertad. Y tiñendo de rojo nuestras olas, a la patria que llora, le traerá libertad. Seremos libres, Mario le va, tenía unos, creo que la música de que Mario.